Bien, amigos, ya estamos en tiempo de tertulia. Ya han visto ustedes al alcalde de San Bartolomé de Tirajana. Ahora estamos ya en tiempo de tertulia, una tertulia que presumo animada, teniendo en cuenta lo que ha sucedido este fin de semana. Nos acompaña esta noche don Roberto Santana. Buenas noches, don Roberto. Buenas noches. Gracias por estar aquí. Doña Isabel Guerra. Hola, gracias por estar aquí. Don Arcadio. Yo creo que don Arcadio es el que más se ha divertido este fin de semana. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a dejarlo así. Sí, es verdad, muy bueno. Muy buenas noches. Para que cortésmente, si hay algo que contestar a quien gobierna en el municipio de Las Palmas, sea el último, empezamos. Perfecto, aquí no hay problema. Bueno, dado que me pone enfrente del Ayuntamiento de Las Palmas, me lo pone vamos, como la bola en bandeja. ¿Por qué? Por el artículo. Claro. Yo vi el artículo. Claro, es que yo he comentado aquí ya más de una vez, y lo llevo comentando desde el año 2013, la idea de hacer el día 12 de octubre un pasacalles con las casas folclóricas sudamericanas, que sí que hay aquí, y más Filipinas, o sea, lo que es Latinoamérica, para conmemorar el descubrimiento de América, porque es un hecho indudable que el 12 de octubre se descubrió América. Si eso llega a pasar en Inglaterra, Francia o Holanda o cualquier sitio de eso, pues eso sería la apoteosis. Pero sucede en España. Y los españoles parece que odiamos cualquier cosa que tenga que ver con la historia de España. Y en particular los actuales gobernantes. Bueno, pues hago esta propuesta a través de Sociedad Civil Canaria al Ayuntamiento de Las Palmas. Esto hace ya más de un mes. En el pleno del viernes no lo sacan y entonces lo pregunta un concejal qué van a hacer y tal, todas estas cosas, y dice que responderán en la próxima sesión, que va a tener lugar el 28 de octubre. Claro, el último pleno del mes. Es lo normal, que una cosa, que saber lo que va a pasar el 12 te lo contesten el 28. Yo estoy ya muy curtido de política, yo no creo en políticos. Hay dos cosas que yo odio expresamente. Los políticos como casta, no como personas. Personas son, me refiero como grupo, y los jueces. Son dos cosas que quiere que le diga. Bueno, pues yo me sentí insultado. Porque yo puedo entender que el podemismo activo, que está detrás de esta situación, diciendo que si el genocidio indígena, que si el no sé qué, no sé cuánto, como si 2 años más tarde lo hubiese descubierto Inglaterra, hubiese pasado otra cosa distinta. Es que confundir unas cosas con otras. Y que te digan que lo que estás preguntando en el día 12 te lo contestan el día 28. Oiga, eso, si no es un insulto a la inteligencia, es de un nivel de ignorancia que no merece esos ediles estar al frente de un ayuntamiento como Las Palmas de Gran Canaria. Máxime, cuando estamos luchando día a día por conquistar parcelitas de promoción turística y tenemos un evento que está en todos los libros de texto del mundo entero y parte de la galaxia, que no tenemos que inventarnos como los catalanes, tenemos que inventarnos cosas, está y no lo aprovechamos. Pero es que es tan triste el asunto, aquí lo he dicho otras veces, pero hoy permítame que lo vuelva a repetir. Es tal el odio que se tiene a lo español que en el año 2006 se celebró en el mundo entero el centenario de la muerte de Cristóbal Colón, excepto en Las Palmas de Gran Canaria. En los congresos colombianos, cuando te lo preguntan, te dicen, pero como los de Aster y los romanos están locos. Dice, pero es que los canarios están locos. Resulta que medio mundo se está disputando saber dónde nació Colón, para intentar que si Génova, Mallorca, Barcelona, Pollo, en Pontevedra, todo el mundo, y resulta que nosotros, que Colón pasó por aquí. Y además, no solo eso, sino que las autoridades de Gran Canarias en particular, porque de Tenerife ya sabemos que poco podemos esperar. Recordemos que como siendo Manuel Hermoso alcalde de Tenerife, se votó que no había pasado si Colón pasaba por Gran Canaria o no, y perdió Colón. Colón resulta que no pasó porque lo dijo Manuel Hermoso y su banda. Es que se puede ser más ridículo, porque se puede discrepar ideológicamente. Yo puedo entender el podemismo activo diciendo que confundiendo unas cosas con otras, lo puedo entender. Pero hombre, lo que no se puede negar es la historia. Y termino. Y una batalla que yo llevo también hace tiempo intentando que la den los políticos, pero ya sabemos que los políticos, si no es su sueldo, no le interesa nada.
porque después hablaremos de los 1.100 socialistas que salen volando del gobierno de Canarias por la pérdida del pacto. No se rompe el pacto. Todavía, es que hay 1.100 que están agarrados como panteras, ¿eh? Ahora hablamos después de eso. Bueno, pues... ¿Usted quiere que se me fue el país? De los 1.100. ¿Eh? De los 1.100. No, estaba hablando de lo del descubrimiento este. Sí, pero iba a decir algo, pero se me fue el baile. Bueno, ya después si lo Seguro recupero. que hay tiempo. Alcalde. Yo no sé si... Bueno, el tema este en realidad, quien lo conoce es el profesor Belde mejor que yo, porque él es el que ha estado ahí, pues no sé con quién se ha entrevistado y a quién le ha pedido. Lo que sí, no tengo ninguna duda, que es un hecho relevante, histórico, sin ningún género de duda, y es cierto que por ahí, en cualquier localidad, cualquier capital... Nueva York, Columbus Day. Si tuvieran la constancia histórica que existe, que no solamente estuvieron aquí, no es que pasaran por aquí, sino que se pararon, hicieron arreglos, hicieron habituallamiento. Es decir, en realidad, la conquista se inicia en Canarias, es de aquí, porque esto era un terreno ya que pertenecía a la corona de Castilla y León, de Castilla, de España, ya esto era España. Luego, por lo tanto, no hay duda ninguna que el último sitio donde paran antes de entrar en la gran aventura es Las Palmas de Gran Canaria. De aquí sale, de aquí es donde se descubre. Y esto, que es un hecho histórico incontestable, irrebatible, comprobado, pues aquí la gente de alguna manera pues le da una escasa importancia, por no decir ninguna. Ninguna. Eso a mí me parece que nos lo tenemos que hacer, revisar bien. No sé si estamos a tiempo de recuperar prestigio internacional que notaría el reconocimiento oficial de que este lugar es el lugar de la partida de Cristóbal Colón hacia el Nuevo Mundo, al margen de otras consideraciones que ahora mismo están discutiendo, tú lo sabrás, en Barcelona, que se quieren quitar la estatua de Colón para ponerla de un indígena ahí. Eso son cosas un poco surrealistas, perdona, y algo de chiste, ¿no? Pero en fin. Hombre, el día 12 de octubre es el día de la Hispanidad y también es el día del Pilar, ¿no? De la Guardia Civil. De la Benemérita. De la Benemérita. Sí. Sí, eso viene de la Segunda República, por cierto, no es un tema franquista. No, yo lo he dicho. No lo he dicho. Para nada. Porque es que lo están diciendo. Yo sí creo que un día tan relevante como eso, donde, pues bueno, nuestro idioma, que es el español, se ha esparramado por todo, yo creo, el universo, entendiendo también por Latinoamérica, y que compartimos un idioma común, pues que nos hace también tener una cultura común casi, porque el idioma es así, de universal, el nuestro, el español. Creo que es un día para conmemorar. Hombre, si discutíamos si en el río meó en la palmera aquella para protegerla, bueno. Cristóbal Colón, y lo hicimos tan importante como que paralizamos todo un tema empresarial, y además con un choque de titanes empresariales, pues de mejores para conmemorar eso, ¿no? Porque parece que según nos interese más o menos, pues hacemos el día, ¿no? O reivindicamos ciertos días. Yo creo que en cualquier caso el Día de la Hispanidad eso es para recordar que nos une un idioma común, una cultura común con Latinoamérica. Ahora que está Colombia también tenemos que hablar de ello, ¿no? Del proceso del plebiscito que se celebró y que dio no a la FARC, ¿no? En este caso, cómo se ha gestado y cómo el gobierno también de Colombia pues queda en entredicho, ¿no? Muy en entredicho el presidente. Y bueno, en definitiva, pues mira, ahí también nos une el idioma, también nos une que nos preocupa también, Latinoamérica nos preocupa igual que yo creo que a Latinoamérica le preocupa lo que pase en España, y también le preocupará lo que pase con los partidos políticos, que también está bastante enredado el patio, ¿no? ¿Este asunto qué concejalía lo vio, Roberto? ¿Cómo? ¿De qué concejalía estaría hablando? De cultura. Yo estoy hablando de cultura. ¿Y qué es cultura? De cultura, pero también estoy hablando de la alcaldía. Sí, pero por saber, ¿cultura quién la lleva? Encarna. O sea, el PSOE. Eso es. Sí, no tengo ni idea. nosotros, pero bueno, no sé vale. si...
Eso influye en algo, ¿no? Hombre, a mí, mi opinión... de Susana. El PSOE soy. El PSOE ¿De qué bando? Somos todos, ¿no? ¿De qué bando? Somos todos del Partido Socialista. Hombre, a mí el día del 12 de octubre, bueno, es que es una fecha señalada. Además, 14 años antes, que fue en 1478, es cuando realmente Juan Rejón pisa la isla de Gran Canaria. Y ahí empieza la conquista de estas islas, ¿no? Y creo que el último puerto también que pisó Colón, creo que fue La Gomera, me parece. Sí, después salió de aquí. El último puerto español ya, digamos, Cierto, ya para llegar a las Américas, ¿no? Es verdad. Buscando el nuevo mundo y se encontró con la sorpresa de un continente nuevo, ¿no? Pero bueno, para mí es un día muy señalado, la verdad que igual que el MIR también, pero vamos, se debería conmemorar, vamos, es que no sé, es que también, yo todavía estoy recordando ahora también Habría que darle realce. cuando fue la consulta también ciudadana para cambiar la calle de Juan Rejón, ¿no? Además está Juan Rejón justo frente a lo que es el actual Castillo de la Luz, que fue donde se hizo la primera fortaleza de madera de Juan Rejón, que fue el primer asentamiento en esta isla, ¿no? Pero bueno, también está la calle Reyes Católicos, eso también hay que creerlo, que eran los que mandaron, los que los mandaron tanto a Colón como a Juan Rejón. La reivindicación del caso que estás poniendo, que era llamarle la carretera. Sí, al final... La carretera era todo, hasta Triana. ¿Esa era la carretera? Sí. La carretera es porque hasta el portón de Bravo Murillo. Claro, porque toda la isleta, o sea, la única asfalto por donde pasaban coches era la carretera, que era la calle de la Naval, pero ya se llamaba, perdón, Juan Rejón, y ya se llamaba la calle Juan Rejón, pero era simplemente no sé, porque ya le llamaban la carretera, ¿no? Y al final, pues bueno... Que ganaron la consulta, los de la carretera, y ahora no lo van a cambiar. Eso. Ahora está, bueno, se llegó... Esto es como lo de Colombia. Claro. Es un referéndum. El referéndum no es vinculante y bueno, con el caso de Colombia, ¿no? Pero bueno, yo sí estoy vamos, me parece bien conmemorar ese tipo de días y está bien, pero bueno, imagino que si lo van a estudiar dentro del ayuntamiento, pues ya... Sí, pero después del día 12. Después, claro. Pero bueno, ya va a pasar el día 12, todavía queda 2017. Una propuesta para el pleno. Sí. Bien, tengo una llamada, ¿me dice? Sí. Hola, buenas noches. Sí, hola, buenas noches. Buenas noches. Dígame. Sí, hola, buenas noches. Yo quería aprovechar que don Roberto Santana está ahí esta noche para dirigirme a él. Sí. Mi nombre es Belén, de Las Majadillas, él ya me conoce de sobra. Lo primero que quería decirle es felicitarle por la intervención que tuvo en el pleno. Habla muy bien y se expresa muy bien, pero sinceramente, con respecto al tema de la depuradora, dice muy poco. Porque mucho se habla de las soluciones, de las medidas que se van a dar, que se están haciendo y que se harán, pero el problema sigue. A ver si creo que se enteren ya los políticos de una vez de que el problema no es que la depuradora esté más, existe. Porque como dice el refrán, quien coge más por gusto al infierno a quejarse. El problema es que ya están cansados, que el ayuntamiento tiene a los vecinos presos en sus viviendas, los está torturando con un ruido, que ya se está actuando hasta de mala fe, pensamos. Vale, porque como el tema que le di la semana pasada de las mediciones, que estaban un poco manipuladas, mañana se vuelven a repetir, la volvió a mandar a repetir la jueza, y esta vez con técnicos. Y que no es justo, que lo que queremos es demostrar lo que nos han estado sometiendo, entonces que por favor no intenten manipular nada, que las cosas se hagan como tienen que ser, porque sí se reconoce que ahora ha bajado el volumen, pero la frecuencia es muy aguda, está perforando, vamos, lo máximo los oídos. ¿Vale? Y que necesitamos medidas urgentes de actuación. ¿Qué somos nosotros para los ayuntamientos? ¿Qué somos? Que ¿cuándo cambió el significado de la palabra socialista? Porque hasta ahora yo tenía entendido que era uno y me estoy dando cuenta de que es otro. Son más. Bien. Le voy a decir una cosa, si el jueves tiene alguna noticia sobre las mediciones, yo la sí, bueno, no sé si este jueves, pero ya pienso que en breve, puesto que se hacen mañana otra vez por la noche. Vale, muy bien. Gracias por su llamada. Gracias. Venga, muchas gracias. Vale. Bueno, para rematar el tema de antes, lo del BIC, efectivamente, fíjense, se organiza una guerra tremenda por el BIC y por el que había que salvar el Palmeral. Pues sigue más abandonado que nunca, con más basura que nunca. El público. Y tú dices, pero me están hablando en serio. Pues por lo visto los políticos sí hablan en serio. De lo que a ellos les interesa. De la realidad no tiene nada que ver. Porque mire que se habló de BIC, mire que se habló del Palmeral, que había que salvar el Palmeral. Pues sálvelo.
Cuando el Palmeral que estaba a salvo era precisamente el privado, porque lo es el único que existe. Pues yo fui a verlo, lo conservaban extraordinario. ¿Por qué? Porque sus clientes ven unas palmeras bien cuidadas. Claro, la parte de lo público es que la verdad que estaba pero eso no le da la razón a, por supuesto que no. Lo que hay que decirle es que lo público lo cuiden. Claro, eso es lo que estoy diciendo. Pero que no sea porque pasó Colón, sino porque es público y es de todo. Claro. No, eso lo de Colón fue como yo le dije. Bueno, ¿y por qué fue al Palmeral? Y no fue al apartamento que tenía el Faicán de Telde delante del Gran Hotel Melonera, que hoy solo queda una cosa de 3 metros, un círculo de 3 metros que dice que allí había una casa. A lo mejor era ese el apartamento que invitó el Faicán de Telde a Colón a quedarse en el sur. Hombre, es que la hipocresía de estas cosas son tremendas. Y luego hay que ver la reivindicación, la lucha que tuvo Pepe Macías, por ejemplo, José Macías, el senador, con cambiar el nombre al aeropuerto, o sea, el aeropuerto de Las Palmas, aeropuerto de Las Palmas, aeropuerto de Gran Canaria. Y también en la etapa anterior también le entró un furor a algunos concejales en llamarlo todo LPA. Eso es el PP. Sí, del PP, por eso digo, de la etapa anterior, esto, ¿cómo se llama? LPA, pero ¿cómo que LPA? LPA GT en todo caso, pero que LPA. Con esa medida además se cargaban todo lo que se había hecho antes con Gran Canaria. Claro, es como veo ahí que tiene el nuevo logo de Maspaloma, se carga el otro. ¿No le gusta Canaria? No. Bueno, a mí me da la sensación de que estoy asistiendo a un congreso eucarístico. Lo más. Maspalomas, lo más. Mal asunto cuando hay que explicarlo. Cuando un logo hay que explicarlo, mal asunto. Y a mí eso me parece que estoy asistiendo a un congreso ecuménico. Por la cruz. ¿Qué quiere que le diga? Yo no. A ver, ¿qué empeño tiene usted en que la publicidad que yo tengo de esto se la cargue usted? Porque tengo una campaña en el Ayuntamiento de San Bartolomé. No, me parece muy bien, pues, sí, pero es como cuando cambió el ayuntamiento del escudo tradicional a la espina. También lo criticamos, ¿no? La sardina. Mire, otra cosa que sí quería tocar es es que los ayuntamientos se hinchan a hacer ordenanzas, pero después se las pasan por el arco del triunfo y no las cumple, sus propias ordenanzas. Por ejemplo, he visto en la última revista Salud y Corazón, eso que regalaban este final de semana, si te dejabas pinchar para mirarte el colesterol y mirarte no sé qué. Pues bien, aquí hay un artículo que habla sobre los problemas de oído. Dice, según datos del tercer informe de ruido y salud de GAES, unos 9 millones de españoles soportan niveles de ruido superiores a los de 65 decibelios, recomendados por la Organización Mundial de la Salud. El Instituto de Salud de Carlos III de Madrid incluso establece una relación entre el ruido de tráfico responsable del 80% del ruido urbano. Y ahora viene a lo que voy. Y la mortalidad. Cada decibelio por encima de lo recomendado implica un 6,6% de riesgo de fallecer por enfermedades cardiovasculares en mayores de 65 años, entre los cuales me incluyo. Sí, hay que abreviarlo un poco. No, ya acabo. ¿Cuál es el tema? Bueno, no existe una policía de ruidos. O si existe, no ejerce. ¿Usted quiere crear más funcionarios ahora? Hombre, yo sé que es difícil poner a un funcionario a trabajar, pero, hombre, si la ordenanza te dice que no puedes pasar de 90 decibelios porque daña la salud, tú no puedes tener unos altavoces con más de 90 decibelios, como por ejemplo este final de semana en San Telmo, porque yo siempre llevo un fonómetro conmigo, pues una manía que tengo. Y entonces, 95 decibelios, 3 decibelios son el doble de potencia. Luego, era casi 6 veces más potencia de la máxima permitida. Pues nada. ¿Y por qué a los camiones les obligan a llevar un tacómetro? Es decir, un aparatito para comprobar la velocidad. Y sin embargo, no se le obliga a los técnicos de sonido a tener un registrador de sonido para comprobar el volumen. Tengo una llamada. Hola, buenas noches. Buenas noches, señor Said. Buenas noches. Diga. Buenas noches, mire, yo le estaba diciendo al señor que está aquí, a la derecha, que yo lo conozco, que tiene no le oigo muy bien. Hable un poco más alto. Perdón, sí.
le voy a decir yo que en cuestión de los sonidos, de los ruidos, Sí. en la playa de las canteras, cada momento ahora allí, Casarcete, de voleibol, pone eso a toda marcha, ¿no? Sí. Después pone uno una radio para oír un partido de fútbol, viene el guardia y te dice que está haciendo ruido. De que está haciendo ruido. En cuestión de los palmerares, yo tengo 68 años y yo iba con 6 años, 8 años a la gira y está el palmerar de Marpaloma, eso está precioso. Todo el Parque San Telmo, el Parque de Santa Catalina, la olla de toda la parte de eso por ahí, ¿cómo se llama? Cuando estaba antes ¿cómo se llama? Finca Unida, todo eso por ahí. Ahora te va a la calle Córdoba, calle Málaga, todo eso por ahí, aquello las ratas son como gatos y no hay un pisco de agua que le eche a nadie. Y sin embargo, en la playa de las canteras dice que tiene la bandera azul. El parque de ida de la puntilla, que hice la puntilla, todos los días voy a ir y tengo la embarcación del Pío Pío, ¿me comprende? Bien. Y aquello es para llorar y no tiene ni baño. Bien. Es verdad, tiene usted razón. Otra vez el balneario de la Puntilla, ¿no? Que está cerrado. Toda la playa de la cantera solo tiene uno, que es el que está, me parece, enfrente del Hotel Cristina, ¿no? El antiguo Hotel Cristina. ¿Verdad? Sí, no, es verdad. La verdad es que parece que son cosas distintas y lo son, pero también se podría establecer entre ellas alguna conexión. Empezamos la tertulia con la propuesta que ha llevado al ayuntamiento el profesor Berda, que le ha sido ignorada por la fin. Por ser suave. Ignorada. Bueno, a lo mejor un funcionario me dijo que se la encontró en el baño. O puede ser un problema de oído. Puede ser. Es un problema de oído que también lo ha sacado, se puede conectar, ¿no? Puede ser un problema de oído por parte del concejal responsable. Y después el tema del palmeral de Maspalomas. Que allí, a pocos metros, está la estatua de Colón. Correcto. O sea, por eso digo que está todo esto bastante conectado. Nosotros yo creo que estamos perdiendo una gran oportunidad, e insisto, no sé si estamos a tiempo, de reivindicar la figura de Colón, porque es universal y a nadie hay que explicarle quién es Colón, con todas las luces y las sombras, pero evidentemente es un personaje con una proyección universal que muchísima gente sigue. Además vivimos del turismo y la gente se mueve hoy día precisamente por sitios de interés turístico donde realmente pues, hay acontecimientos históricos relevantes, y este lo es. Y aquí, salvo la estatua esa que está ahí, que la gente yo creo que ni ha reparado en ella, que está señalando, por cierto, el Nuevo Mundo, como ese palmeral que en efecto está, no sé si es que se quiere que se hunda, que se muera, pero está descuidado, y yo paso por ahí con cierta frecuencia, está muy descuidado. Es una cosa, y es precioso al mismo tiempo que descuidado. Es una cosa que no sé si es que alguien está esperando a que yo se derrumbe para hacer otra cosa, no lo entiendo. De verdad que son situaciones que yo, en fin, yo no en este turno no voy a decir nada más, pero que si alguien tiene autoridades políticas o de otro orden para, en fin, aprovechar esta situación, pues que la aproveche, porque son cosas que hay que poner en valor, ¿no? Llevamos, Roberto, 2 turnos en este lado de la mesa y está escapando. Y está escapando. Está acabando loco. Está escapando. No, bueno, por no hablar del sábado, ¿no? No, habrá que hablar, estamos dejándolo para que llegue. Yo creo que sí, Colón es importante en la vida de nosotros, el paso de Colón por aquí y lo que significa eso como personaje histórico y además como, bueno, valor al alza en cuanto a venderlo como un reclamo turístico más. Sí que es verdad que también yo creo que como figura también es las palmeras, ¿no? Por supuesto. La palmera autóctona canaria, y esa es la que está en entredicho desde hace mucho tiempo. Ya no solo el palmerar a nuestra ciudad. Efectivamente, y además es un icono de también de una especie que es endogámica de nuestras islas, ¿no? La palmera canaria. Atacada por varios virus, hay que decirlo, tanto con el picudo como ahora con la dicolandra, que lleva mucho tiempo con la dicolandra y por eso están cayendo o se convierte en casi escobas, ¿no? Ves cómo se va desplomando y poco se ha hecho. Es lo que le pasa o lo que le estaba pasando en el palmeral de Maspalomas, es lo que está pasando de palmeras centenarias
en el parque Tony Gallardo, que eso fue bestial, como se caían literalmente y nadie hacía nada, ¿no? Entonces yo creo, y después está pasando, bueno, en la ciudad de Las Palmas, cada rato que se cae una palmera es porque tiene una enfermedad, y las enfermedades en este tipo de palmeras son bestiales, cómo se las carga. Sin duda es un icono de nosotros, y es ahí la desprotección más absoluta. A mí me llama muchísimo la atención cuando hay intereses que de repente aparece, que son empresariales, que un poco tienen que ver con el cuidado a la palmera, porque después, fíjate que yo estaba en el Cabildo y hice una batalla con este tema de la palmera, porque dolía como la veías cayéndose, ¿no? Y de repente en la siguiente legislatura, no le hicieron caso en una legislatura entera, y mira que yo gritaba todos los días con la palmera, a la siguiente legislatura era porque había un conflicto empresarial. Y se ponía en entredicho que había que salvar el palmeral. De repente existía, de repente Colón había pasado por allí, meado en una palmera, con perdón, y ya todo era súper importante, ¿no? Y rescatar todo eso. Eso nos hace ver lo hipócritas que llegamos a ser también, la hipocresía, la incoherencia que hay también en el mundo de la política, enraizada también con el mundo empresarial, porque al final lo importante eran algunos negocios, ¿no? Más que lo verdaderamente importante, que es rescatar nuestra naturaleza. Te estás escapando. Bueno, ¿cuándo vamos a hablar del partido de los grandes? ¿Para qué? Sí, eso va a dar todo el mundo. No, porque has sacado el tema de los palmerales, ¿no? Yo creo que están refiriendo y el ruido a los también, y la también señora el ruido, ¿no? También lo comentó y estamos, la verdad que bastante preocupados con ese tema y ¿Con qué tema? Con el tema del ruido de Tamaraceite. Y Belén sabe muy bien desde el primer día que... ¿Conoce a la señora? Sí, no, porque hemos estado hablando ya varias veces, e incluso he estado en la casa un par de veces, hemos estado en reunión con los vecinos arriba, en la asociación de vecinos, y desde el primer día que me enteré que realmente había un problema con el ruido, porque la planta sí es cierto que se puso en marcha hacía poco, pero no sabíamos si estaba molestando o no a los vecinos, no teníamos constancia en ese momento. Pero del momento que me llegó a mí la noticia por teléfono, ya me puse en contacto con ella y lo que estoy buscando es una solución, porque entiendo que los vecinos necesitan dormir, que tienen derecho al descanso por la noche. Y bueno, yo en pleno comenté que estamos hablando de una infraestructura que es de interés general, declarada por el Estado, y tenemos que poner en marcha de por ahora, pero también garantizar el derecho al descanso. Entonces estamos en ese equilibrio. Sí se dio orden, y eso es cierto, en marcha de que bajase el caudal de entrada al mínimo, porque cuanto más caudal entra, más elementos se van activando. Y eso se le dio orden a marcha desde el primer momento, y cuando se están haciendo mediciones, hacemos las mediciones en régimen forzado, es decir, ponemos todas las máquinas al máximo, porque se intenta buscar el máximo de decibelio posible que puede llegar a los vecinos, para luego poder aplicar esas medidas correctoras, que ya las comenzamos desde la semana pasada. El lunes pasado ya empecé con medidas correctoras. Pero vamos, yo entiendo a los vecinos y... Pero si no entra el caudal que debiera entrar, el que no entre, ¿dónde va? El que no entra se devuelve a la red de saneamiento. ¿Y que va a dónde? Va a la otra depuradora que está en Barranco Seco. Hola, buenas noches. Buenas noches. Yo quería saber, No sé si hoy el tema, puedo entrar en este tema. Yo me gustaría saber quién es el que está haciendo las obras en el teatro, en la estación de Guagua, porque es insalubre, entre otras cosas, porque por la tarde-noche no te puedes sentar allí, pues está lleno de ratitas pequeñitas y de cucarachas. Aquello está dejado de la mano de Dios. Yo no entiendo dónde se gastaron 600 y pico mil euros en esa obra que está inacabada, y para los usuarios de verdad es que da vergüenza. Allí no te puedes sentar, ratitas chiquititas. Yo hoy no saqué una foto porque no se aprecia si se sacan las fotos, pero si usted es tan amable y puede pasar por allí por la tarde-noche, no te puedes entrar entre las cucas. Y después el aire que hay allí, aquello todo está, se han gastado 600.000 euros y aquello está peor que lo que estaba antes. Y yo pregunto, ¿quién es el responsable de esa obra? ¿Quién es el responsable de limpieza, me imagino, ¿no? Las obras. Que no sé las obras, ¿qué obras son? Está enfrente del Teatro Pérez Galdós, donde está la guagua. Sí. No, está la guagua, debajo está nuestra estación de bomberos. Claro, todas las aguas de la ciudad. Pero ella está hablando de ratas. Bueno, de cucaracha hay un ejército esperándome esta noche cuando sacamos. Están todos en fila ahí. Las obras que están haciendo arriba, pues no sé.
Sí, aguas municipales. Que no se lo crees. No, que me río. Yo me toco el pito y se ponen todos los cucarachas. Sí, me lo cuenta que vivo al lado. No me lo dice. Vamos, yo creo que salen en flotilla por la noche volando. Yo sí porque quería... hasta en la planta séptima se suben. Sí quería comentar el tema de los palmerales, ¿no? Pues además fue una moción que presentaron el Pleno del Cabildo y se rechazó. Lo que pasa es que los palmerales, y el consejero lo dijo muy bien, está en manos de los técnicos, que son los que mejores. ¿Te refieres al palmeral del sur? Sí, los palmerales en general. Hay palmeras que están abandonados, de Maspalomas y otros. Vale. Pero la palmera canaria es una palmera que crece en fondos de barrancos, ¿no? Yo he visto fotos de Maspalomas, del oasis, y prácticamente no se ven palmeras. Son fotos de los años 40 o 50 por ahí. Claro. Y se ha ido repoblando esos palmerales. También es cierto que la palmera canaria, perdona, nace en cualquier sitio. Donde un mirlo deje la semilla, ahí nace. Bueno, pero tiene su ecosistema particular. Donde hay agua. Santa Brígida para que venga conmigo. Es que Santa Brígida es la zona de palmeras canarias. Entonces, no, yo, por eso, Santa Brígida, desde Tafira para arriba, eso es palmera canaria. Y puede llegar hasta cerca de la costa también, si los cauces de barranco llegan hasta abajo, ¿no? Eso es cierto. También es cierto que la palmera canaria, la Phoenix canariense, hay un híbrido que no es la Phoenix canariense, digamos, con el pedigrí, que ambas pues se ha mezclado genéticamente con la palmera africana y tiene un porte pues similar, ¿no? Pero sí es cierto que los palmerales hay que cuidarlos, y hay veces que he visto palmerales abandonados cuando vas en dirección al sur. ¿Por qué? Porque plantan palmeras, las riegan, y cuando dejan el riego por otras circunstancias pues se van secando. ¿Por qué? Porque no es su hábitat natural. Entonces yo creo que los técnicos también están por la labor de, porque tanto la palmera canaria como el drau, que es la Euphorbia canariense, y la palmera canaria, la Phoenix canariense, realmente hay que saber dónde se planta para que sea la naturaleza la que mantenga esos palmerales. Y luego no nos veamos forzados muchas veces a mantener palmerales en lugares que no son los suyos. O sea que a la hora de plantar también yo creo que los técnicos deberían de decir dónde se planta y dónde no. O sea, para evitar luego esos problemas, porque es una pena cuando tienes un palmeral muy bonito, y además una palmera canaria tarda mucho en crecer porque tarda muchos años, y tiene un porte de entrada muy ancho, el tronco, y luego se va estilizando más muy recto hacia arriba, y es una pena cuando tiene un porte ya elevado que se abandone por falta de riego. Las que han venido de la palmera han sido las que han venido de fuera. Llevamos intervenciones, ahora usted inicia la puerta. Me queda media hora y no hemos tocado el tema. Y está alargando, ¿no? Está alargando la intervención para que no le preguntemos. Se ha notado, ¿no? La palmera, como cualquier vegetal, es un ser vivo que nace, crece, se reproduce y muere. Y efectivamente muchas veces se planta en sitios inadecuados, y hay veces que conviene talarlas para evitar un espectáculo bochornoso. Claro, por ejemplo, cuando uno sale por la circunvalación dirección sur, te encuentras ahí unos palos. Y ¿esto qué es? ¿Esto es un monumento a la desidia? No, lo que pasa es que ellas fueron las campañas de Jesús Gómez, que en paz descanse, cuando él empezó a defender con la Asociación Tamara. Y entonces los colegios de abogados, todos palmerales, claro, no, pero regarla, es lo que dice. Yo recuerdo mucho en congresos turísticos y cosas de este tipo. Había Constantino Toribio, que en paz descanse, era presidente de Interflora. Entonces él decía, era además técnico ingeniero agrícola. Entonces decía, yo no plantaría nunca palmeras de esta. ¿Para qué? Planto una palmera datilera que por lo menos me da dátiles. O sea, en la palmera canaria donde tiene que estar, pero no sustituyendo. Es que muchas veces, eso me pasaba en el hierro. En el hierro muchas veces, ¿qué pasa? Yo decía, de plantar un pino y tal. Es que uno planta un pino y suceden dos cosas. Primero, que le ha robado la tierra al campesino, porque donde planta un pino después ya no lo puedes quitar. Y segundo, el pino da pena y pinocha. Aquí teníamos mientras que a un compañero, por eso plantábamos, Paco Cabrera, que decía que en lugar de pino plantaran almendros. Por ejemplo, almendros, donde da la zona almendros. Yo he plantado. Recuerda cuando la concedieron. Sí, no, pero él se refería, produce. Y entonces, claro, pero el pino produce agua, atrae agua. Bueno, eso está por ver. Eso está por ver. Eso está por ver. Es que atrae, no. Lo que pasa es que cuando pero al hilo lo que tú estabas diciendo, cuando las antiguas fotos de Maspalomas, yo tengo fotos antiguas de la cumbre, no hay ni un pino. No, por eso. Ni un pino.
El pino canario. Bien, es verdad que no sé si es que cuando empezaron los castellanos habían arrasado con los pinos para la madera y tal, o lo que fue. La madera, ¿no? Sí, eso fue el tema del muelle y todo este tema de los carbones y todo este tipo de cosas. Pero bueno, eso es un tema histórico. Fíjense, es que muchas veces cuando hablamos de temas ecológicos y tal, a veces los políticos sobre todo hablan mucho. ¿No me va a hablar del PSOE entonces? No, yo el PSOE no me interesa, la verdad es que no me interesa. Lo mejor que puede pasar es que desaparezca. No, se lo digo sinceramente, Eso es peor todavía. ¿Qué quiere que le diga? Si dijera otra cosa mentiría. Si quieren que haga un panegírico, hacemos un panegírico. Pero la verdad es que no me interesa. Me interesa. Pero lo que, hablando de este tema, hay un tema que sí me preocupa mucho. La semana pasada, el día 23 de septiembre, exactamente de 2016, los auditores de la Unión Europea cuestionaron las inversiones en los puertos de Santa Cruz y en el puerto de Arinaga. Mire, cuando yo veo el puerto de Arinaga, que los barcos, a poco que sean ligeramente grandes, 70, 80, 90 metros, ya no pueden entrar sin la ayuda de remolcadores. Allí no entra un gasero ni de guasa, ¿eh? Primero porque no lo permiten, porque es un peligro, por muchos remolcadores que lleve. Entonces, ¿a qué viene la discusión sobre la planta de gas en un sitio donde no pueden ir los gaseros? ¿Está usted a favor de Antonio Morales? No, es que lo que estoy en contra de que nos engañen, de que se estén diciendo que se están oponiendo al gas, cuando realmente están tapando lo que dice la Unión Europea, de que el muelle de Arinaga es un desastre. Que es otro tema, que se ha tirado el dinero en un muelle donde no puede ser. ¿A alguien se le ocurre colocar un muelle en un sitio donde es profundamente ventoso? Tan ventoso que quieren colocar el aerogenerador más grande del propio muelle. Es la contradicción. Es como si pusiera, pues mire, iba a decir una barbaridad y prefiero no decirla. Pero no puede ser. Bueno, pues esto es algo que ahora he visto estos días en el último Consejo del Puerto, una huida hacia adelante, cederle estos 44.000 metros cuadrados para colocar unos depósitos de combustible. Por lo visto, si se colocan depósitos de combustible no tiene peligro, si se coloca gas sí. O sea, yo mino comprender. Pero es que además, no sé cuántos miles de metros cuadrados, eran 144.000, que al final quedó en la mitad, a la Universidad de Las Palmas para que coloque allí un centro de algología, que ya tiene uno en Tallarte. Digo, pero y otro centro que tiene cerrado en Tallarte. Dice, bueno, pero estamos hablando en serio. Estamos hablando de dilapidar fondos públicos. Y lo que me molesta de Arinaga, es que se está engañando a la gente. Estamos creando, salvo que me lo demuestren de otra forma, un falso debate. El debate no es gas sí, gas no. Eso sería en toda la isla, pero no en Arinaga, donde ahí no va a poder entrar. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Quería hacerle una pregunta. Resulta que si entramos del sur hacia Las Palmas, capital, lo primero que nos encontramos es una jaula, y a mí me gustaría saber si ese es el signo de Las Palmas. ¿Una qué? ¿Jaula? Sí, un edificio que es una jaula. ¿A qué edificio se refiere? El que está entrando a San Cristóbal, antes de llegar al hospital insular, lo primero que nos encontramos, y entramos de todo el que venga al aeropuerto y vaya a Las Palmas, lo primero que se encuentra es una jaula llena de hierro. En la Facultad de Medicina. La Facultad de Medicina. Sí, la Facultad de Medicina, sí. El Martín Freire, lo que me explico que la granja, ¿no? ¿Quién hizo ese edificio? O los aparcamientos. Hizo esa estructura, porque de verdad eso es vergonzoso en Las Palmas. Es la entrada de Las Palmas, están diciendo que la entrada, lo que es la entrada de Las Palmas capital, tenga una jaula. Bien. Muchas gracias. Gracias a usted. Es un mamotreto. Es un mamotreto, sí. Un mamotreto que a mí también me llamó la atención desde que estaba en estructura. Digo, pero ¿y esto qué es? Y luego me di cuenta que era un edificio público, ¿no? Pensé que eran viviendas. No sé exactamente cuál es el uso que tiene aquello, pero es ya dejando atrás del materno, ¿eh? Sí. Antes. O la escuela de arte. Entrando antes. O la escuela de arte. Tú vienes y a la izquierda tienes un mamotreto impresionante que frente de las casas terreras de San Cristóbal, al otro lado.
Pero en fin, yo no, a mí me invitaron hoy a hablar de medicina y enfermería. No, me toca a mí hablar del partido de los costureros y de las costureras, ¿no? De Ferraz, ¿no? De Ferraz. No, de los costureros y las costureras, porque ahora por esto hay que coser, según dice Susana, tenemos que coser y coser el partido. Yo sé que igual la gente puede estar cansada, no lo sé, pero este fin de semana ha sido tremendo. Yo tenía la televisión apagada, la radio apagada y veía a Pedro Sánchez, a Susana, pero apagadas y salían. Es una cosa impresionante, ¿no? Ha sido una sesión maratoniana de, como todo el mundo sabe ya, con un resultado, bueno, pues de la dimisión del secretario general del Partido Socialista Obrero Español. Después de sufrir una derrota en una votación, todo hay que decirlo, se resistió hasta última hora y al final, cuando pierde la votación, dimite. Que en realidad, más que dimitir, yo creo que ha sido derrotado. Esa es la lectura que yo hago. Pero no para ahí. Él ha dicho hoy, esto fue el sábado, hoy ha dicho que no piensa dejar el acta de diputado, que quiere continuar en el Congreso por el bien de Pero tiene otra cosa, no tiene más sueldo que ese. Pero que además, va a estar ahí sentado. Eso va a ser una cosa que digamos que todavía puede empeorar la situación. O sea, la cosa, ya se nombraron una gestora, a la gestora le corresponde ahora tomar las riendas de la organización y decidir si hacen ese congreso ahora, más tarde, o que en fin, que eso ya le corresponde, evidentemente. Está en la soberanía del partido, está dentro de las facultades de la gestora en estos instantes, pero es que lo procedente del señor Sánchez, desde luego, sería dejar el partido, dejar no digo la militancia, digo el cargo público. Decía alguien de hace mucho tiempo que lo importante en política no es cómo se entra en ella, sino cómo se sale de la política. Yo, que tengo ya el pelo blanco y que he estado en partidos también que han sufrido bastante, algunos de ellos extinguidos, y yo viví la extinción de dos partidos, primero la UCD y después el CDS, digo que el PSOE está jugando con fuego, y se puede complicar mucho las cosas. En estos instantes, aparentemente, toda esta operación del pasado fin de semana sería para parar lo que parecía inevitable, que es unas elecciones en diciembre, para tratar de articular algún acuerdo en el Congreso de los Diputados en el mes de octubre, porque ahí está funcionando los plazos. En el mes de octubre o tenemos gobierno, automáticamente, no es que el rey, automáticamente se disuelven las Cortes. 31 de octubre. Y vamos a elecciones de manera obligatoria en diciembre. Me da igual si es el 18 o si es el 25. Elecciones en diciembre. Las elecciones en diciembre, a quien más le perjudica es al Partido Socialista. Al quien más le perjudica. Pero es que a fecha de hoy, o a día de hoy, como diría el propio Sánchez, a día de hoy, pues todavía se empeña en complicarlo hasta ese extremo. A mí me parece, de verdad. Luego, después, si quieres, en la próximo turno, en el último turno hablaré también del PSOE canario, porque el PSOE canario también merece un monumento. Pedro Sánchez es un venado y poco digno, porque no tiene dignidad de pasar de ser secretario general y estar como portavoz a estar en el perdido en la bancada socialista. Hombre, es que en fin, eso no hay por dónde cogerlo. Vamos a ver, yo discrepo en el sentido de que, y no tengo por qué defenderlo, pero sí que es verdad que asumir que Pedro Sánchez tiene la culpa de lo que está pasando en el PSOE a ese nivel, yo creo que no. ¿Por qué? Porque la crisis del PSOE viene de lejos. Viene desde el desembarco de su ideología casi, su renuncia a la O de Obrero desde hace mucho tiempo, y porque Podemos se implanta en la parte izquierda. Es decir, aquí las consecuencias... ¿Le echa la culpa a Felipe González? No, yo no le echo usted me ha oído hablar a mí de Felipe González. Usted está hablando de la época de la O de Obrero. La O de Obrero, sí, sigo reivindicándola. Yo estoy echando desde aquellas veces que cambiaron el logo del puño y la rosa por la coliflor aquella que también aparecía. Es decir, pero lo diferente de esta crisis del PSOE con respecto a otras crisis que ha habido en el PSOE, ideológica creo yo, de saber dónde está exactamente el PSOE, que por eso muchos abandonamos pues también las filas socialistas, porque ya no nos sentíamos identificados con la ideología la que representaba.
Pues esta es una crisis de más profundidad, que aunque Susana diga que no hay familias, son familias muy enfrentadas, son contrapoderes que luchan por hacerse visibles o por estar en el Congreso. Aquí más, aquí en Canarias yo creo que se visualiza también muchísimo, es decir, y luchas intestinas, es decir, o todos están conmigo o contra mí, entonces se van a matar. Yo creo que la crisis es tan profunda que puede dañar muchísimo al PSOE, sobre todo porque ante aquellas crisis no había otra izquierda y ahora hay otra izquierda. Y ese es el verdadero problema que tiene el PSOE. Son 137 años de historia que tiene un partido, pero eso no les hace considerarse que están consolidados y que pase lo que pase van a seguir ahí. Acuérdate del PASOK, tiene otras consecuencias, pero es lo que hay, desapareció del mapa. Por lo tanto, se lo tiene que hacer mucho mirar. Hombre, a mí me da la impresión, y lo que nos da la impresión es que aquí viene Pedro, que lleva 2 años y ha perdido 5 elecciones. Sí, y Rajoy, ¿cuántas perdió desde ser presidente? 2. Que aquí, sí, ¿cuántas perdió? 2. 2. ¿Te parece poco? Cuando a Aznar ni lo quería pintura, es decir, que vamos a ver. Aquí ponemos hay que tener un chivo expiatorio, y en este caso Pedro Sánchez es el chivo expiatorio del PSOE, y todos atacar. A mí lo que ya me redunda es que hasta su acta de diputado, porque le va a hacer un flaco favor. Oiga, perdón, él es diputado elegido, por lo tanto. Y otra cosa es que la cantidad de militantes que andan disconformes con cómo se han llevado la situación de esta crisis, porque esta ha sido provocada por las cúpulas, no por los militantes, por las cúpulas. Buena reflexión. Entonces, ese encontronazo entre las élites con los afiliados, eso hay que hacer mucha costura de alta precisión, yo creo, de cirugía. ¿Usted hubiese permitido que Pedro Sánchez hubiese tenido un gobierno con Podemos y los independentistas? Yo creo que habría que profundizar por ahí y dejar aparcado el tema del independentismo. En cualquier negociación las partes tienen que ceder. Yo no conozco. ¿Usted era partidario de que en la época donde de la transición se pusiera de acuerdo Santiago Carrillo, de acuerdo con... Pues sí, pues eran ideologías totalmente distintas y se ponían de acuerdo. Pues aquí está, porque cedían, es decir, aquí ha habido un golpe de timón de las élites que contradice, porque Pedro no hacía nada que no fuera proclamado en un congreso. Yo es que alucino. Van a un congreso, se dice no, él asume ese no, porque la militancia sí lo considera y él es el malo de la película, por seguir la norma, es decir... No hay ningún congreso que diga no hay ningún congreso. No, vamos, eso se llevó a hablar un comité, vale, pero los comités son... Bueno, los comités son órganos decisorios dentro del partido, no voy a ser yo quien lo ponga en cuestión. Pero yo creo que el chivo expiatorio de 2 años, de la deriva que lleva el Partido Socialista durante muchos años, viene bien incluso al PSOE, fíjense lo que le digo. Tener un chivo expiatorio. Yo tampoco estoy de acuerdo con lo que han dicho, ¿no? Vamos a ver, Pedro Sánchez entra en el 2014, en julio. Yo me acuerdo de las primarias, en julio, además fueron la primera quincena. No pude votar porque estaba fuera del país y no tenía oficina para ir a votar. Donde estaba en Turquía y no podía votar, ¿no? Y ahí entra en escena Pedro Sánchez. O sea, el decir que Pedro Sánchez ha perdido 4 elecciones consecutivas, ¿no? O sea, si lo que miramos son las estadísticas, el PSOE no ha perdido, al menos en porcentaje de apoyo, con Pedro Sánchez. Se ha mantenido prácticamente casi en horizontal. O sea, la pérdida del Partido Socialista viene de atrás, igual que la del PP también, viene de atrás también, caída. Y si vamos a los datos estadísticos... 110. Pedro Sánchez 90, después 85. Bueno, pero el número de votantes... La mayoría absoluta de Andalucía fuera. Sí, pero no es una pérdida, digamos, de votantes, simpatizantes. La Andalucía es consecuencia de Pedro o de Susana. No, pero no es una pérdida de Pedro Sánchez como para justificar que se quiera, en alguna parte del sector del partido, que Pedro Sánchez no siga al frente como secretario general. Eso no se puede justificar por esa pérdida de votos. No se puede justificar, porque ya la pérdida viene de atrás. Pedro Sánchez entra. Además, lo que hizo Pedro Sánchez fue, en este caso, se convocó unas primarias. Fue el primer secretario general que fue elegido por la militancia. O sea, cuando lo elige la militancia se habla de democracia interna en el partido. Eso es un paso adelante. Eso es un paso adelante. Ahora no se sabe lo que va a pasar. Ahora con la nueva gestora y cuando se convoque un nuevo congreso, que seguramente va a ser... A Pedro Sánchez se lo cargan porque se pone en una situación de imposibilidad absoluta.
no quiere terceras elecciones, no quiere a Rajoy. Se lo carga porque empieza a hacer prospecciones con las otras fuerzas de izquierda. No, de izquierda no, independentistas. ¿De izquierda? Son de izquierda. La Convergencia no es de izquierda. El PNV no es de izquierda. Son gente que quiere romper España. Empieza... Y le dicen, eso no. Y como ya lo tenía pactado, y la prueba es lo que ha dicho hoy la alcaldesa del Hospitalet, que es la representante después de Iceta del Partido Socialista Catalán, estaba clarísimo que el pacto lo tenía cerrado. Y eso es lo que han torpedeado. Solo faltaba... Si se quería romper, no eran esas las maneras. Porque presentar a una señora que no conocía a nadie diciendo que ella era a partir de ese momento era la dueña del partido, un poco menos que... Claro que nadie, había que elegir a la presidenta del comité. La presidenta del comité que eligió el Congreso. De repente, vamos a ver. Yo creo que Pero ¿alguien conocía a Pedro Sánchez antes de que lo dijera? ¿Alguien conoce al segundo de la lista de Madrid? Espera, para cogerla. Ha sido un golpe de Estado increíble en esta partida. Una llamada, la última, y un minuto después para cada uno. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Todos. No, yo quería, por favor, si alguien me podía aclarar cómo permitió con Jerónimo Saavedra y Cía lo del colegio Viera y Clavijo. Pasé el viernes por allí, que fui a la Plaza Santo Domingo. El edificio, dice usted, ¿no? Sí. Eso no se puede denunciar. Estoy de acuerdo con usted en todo. Aquello es un mamoteto esperpéntico. No, es un paredón. No se puede denunciar en la Comunidad Europea, no se puede hacer algo. Eso fue lo que permitió don Jerónimo Saavedra, era el alcalde de Las Palmas. Sí. Que vive por ahí. Sí, no, que vive de frente, vive en la misma esquina. Algún organismo internacional, el señor Belda, algo, por favor. Es que muy triste. Muy bien, lo comentamos. Quiero terminar con una frase de Facundo Cabral que me encanta y les recomiendo que lo escuchen. La política es el orgasmo de los mediocres. Buenas noches. Buenas noches. Tenemos un minuto, ¿verdad? Sí. Pues muy rápido. Desde luego, una de las escenas más simpáticas de este final de semana fue la entrada de las pizzas. Pienso que fue una broma provocada. Sí, pero no, fue una broma o no fue una broma, fue la forma de entrar una periodista del Español. entrar en la sede que no le permitía. Amigo, ¿Para entrar? Claro, para entrar, pero le permitía personas de la pizza y dentro topo... Una, pero está en los periódicos, hoy no me recuerdo el nombre. El Español. Es una periodista del Español. Del Español, sí, lo he oído, pero no sé cómo se llama la señorita, ¿no? Desde luego, digamos, como le llaman ahora la cultura, que ahora le llaman cultura a todo, la cultura de la dimisión, que la izquierda no existe. Es que la derecha es culpable, por ser derecha es culpable. O sea, es culpable. Los de izquierda nunca son culpables de nada. Ahí tiene, por ejemplo, Santos, en Colombia, pierde el referéndum, pierde su principal apuesta política, y ahí sigue. Pero es que además todos insultan a los otros. Ahí tienes, por ejemplo, en el caso español, tanto el PP como Pedro Sánchez, atacan a Rivera y le llaman además el chico del IBEX. Como hoy decía Jiménez Losantuno, y lo apoyo totalmente, decía que es más honroso apoyar a terroristas, asesinos, a la FARC, a la ETA, al Grapo, apoyar a todo eso es mejor que apoyar a las empresas que dan trabajo en España. Es que hemos perdido los valores. Hemos perdido totalmente los valores. El jugar con esto, con el independentismo, no, es que yo profundizo. Yo es que esas palabras de profundizar y explorar, eso lo dejo para Livingstone en esto. Que no me hable usted de explorar, dígame usted qué es lo que quiere. Y con lo que quiere se le dirá que sí, que no, que explore, que va a explorar usted. El sueldo público, a ver cuántos cargos tiene. Pues eso lo aplica también usted a la derecha. A ver, en un minuto ¿cuántos cargos tiene la derecha? También se lo aplica usted ahí. Venga, alcalde. Usted mira un minuto es poco para hacer una conclusión de lo que ha ocurrido, que ha sido muy denso, muy intenso. Las palabras empleadas por los propios protagonistas que estuvieron ahí dentro, hablan de unas menos edificantes y todo lo demás, una cantidad de palabras muy gruesas con respecto al comportamiento de los propios vocales de los reunidos del Comité Federal.
no hace falta ir muy lejos, hay grabaciones, están circulando, la cadena SER ha puesto en circulación una serie de grabaciones que son ejemplos maravillosos, como para, pero es que no, vamos a ver, una grabación es una grabación. Sí, pero habrá de la otra manera. Las cosas que están hablando, mira, que dije antes que yo he vivido, yo he conocido partidos políticos que se han extinguido, y he estado en debates dentro muy intensos, pero desde luego los palabras que yo he escuchado entre ayer y hoy, grabados por los propios, porque sale de ahí, no sale de ningún lado. De todas maneras te digo, mira, como no tengo más tiempo, yo después de oír a Roberto y a Isabel cómo ellos explican que Sánchez ni siquiera ha perdido votos y que además no sé por qué tiene que dejar el acta de diputado, yo digo, oye, me han convencido, que se quede, que se siente donde estaba sentado antes y que trate y consiga de nuevo recuperar la Secretaría General. Fantástico. Estoy de acuerdo con eso. Él ha dicho que se va a presentar. Estoy de acuerdo con eso. Otra vez. Estoy estupendo. Creo que se presente y que la gane. Que revilla lo decía, ¿no? Que la había llamado para decirle que sí, que se iba a presentar a primaria, ¿no? Yo creo que el Partido Socialista, yo no soy del Partido Socialista, ¿vale? Soy socialista, pero no del Partido Socialista. Y no creo en unas estructuras que se han quedado anquilosadas en el pasado. Y fruto de ello es que no han sabido ponerse al día. Y hay partidos emergentes que le están pisando los pies. Pero la culpa de que le pisen los pies no es de los otros partidos, sino del Partido Socialista, que no ha sabido ponerse al día. Por lo tanto, un trabajo que se tendrá que hacer en profundidad si de verdad queremos que un partido como el socialista, que es importante para la democracia de este país, continúe ahí. 137 años es un aval. Bueno, pero es que como se han sangrado este fin de semana, jamás se habían puesto en sangre, ¿no? Porque han echado todo por la borda. Yo creo que caminar con esas perspectivas a unas terceras elecciones es un error garrafal, y ahora ahí habrá que mirar y qué piensa el Partido Socialista. ¿Qué haría usted? Pues yo creo que evitarlo, evitarlo, por supuesto. Pues se puede hacer. No, perdona, yo tengo mi posicionamiento. Sí, pero ¿qué haría el Partido Socialista? El Partido Socialista. El Partido Socialista lo tendrá que decir el socialista. Lo que yo pienso que debe hacer, buscar acuerdos en todo caso con el Partido Popular para intentar hacer un gobierno donde salga beneficiado también el PSOE y se refuerce. Por eso. Es lo que hay, pero es que no hay más tutía. Pero eso no quería Pedro Sánchez. Claro, pero repito, Pedro llevaba la voz de unos afiliados, que tendrá que ver los afiliados qué es lo que quieren también en sus comités y en su congreso. ¿Los que votaron en contra no son afiliados? Vamos a ver, claro, pero es que gana sí, ahora sí, ganaron a Pedro, no al no, porque te lo dice específicamente Juan Fernando esta semana, ¿no? O ayer, decía, no se votó no al no, o qué parte del no entiende, se votó no a Pedro, que es diferente. Entonces, y también dijo que abstenerse no es apoyar al PP, sino abstenerse. Por eso, bueno, pero ese es un posicionamiento que yo comparto en todo caso con Juan Fernando. Desde luego, ir a unas elecciones en esto es un error, yo creo que suicida, porque van a quedar... pero claro, como últimamente el PSOE se está suicidando, pues igual también llega hasta el suicidio, sobre todo porque hay otra fuerza emergente que va a ocupar ese puesto. Y eso sí que es más delicado, y hablar de eso es mucho más delicado, en lo que yo no estoy de acuerdo. Yo creo que la política esa se traduce de alguna manera en la política local o autonómica que tenemos en estos momentos en Canarias, ¿no? Y ahí es donde deberíamos también, porque es lo más que nos afecta en estos momentos a nosotros, ¿qué va a pasar con la comunidad autónoma? En lugar de estar resolviendo los problemas de los ciudadanos, aquello que interesa, se está discutiendo si se van del gobierno o no se van del gobierno. Dirigentes del Partido Socialista dicen que se rompió el pacto a raíz de la moción de Granadilla, sin embargo el gobierno no dice nada. Se supone que se sentaban hoy el grupo a coordinar acciones políticas dentro del gobierno. Excelente relación. Pues por eso que te digo, es decir, como una cosa va por la otra. Patricia Hernández diciendo que tiene que emitir el presidente. No, Patricia no, la bandera, portavoz del Partido Socialista diciendo que tiene que dimitir Clavijo y tiene que dimitir el otro, no me acuerdo quién era, ¿no? La consejera de Hacienda.
Desde luego. Y luego como también Coalición Canaria va también copando poco a poco como una mancha de aceite aquellos feudos que quería conquistar dentro de Tenerife, porque todos sabemos que al final Coalición Canaria lo que quiere es ir recuperando las parcelas de poder, y si llegase a un pacto con el Partido Popular, otra vez dividirse el pastel, la mitad de las islas orientales son para ti, las occidentales para mí. Eso es lo que se prevé. Que a todo esto se dice en cara a la opinión pública que están estupendos, que yo es que alucinante, como una cosa y la otra puede ser a la vez. Bien. Y algo nos tendrá que explicar, desde luego. Bueno, yo creo que lo que ha pasado el fin de semana, yo creo que ningún socialista estamos orgullosos de lo que ha pasado, evidentemente, a todos nos duele mucho. No, que ninguno se puede sentir orgulloso, ni del sector crítico ni del otro, ¿no? Es lo que ha pasado muy mal para todos los socialistas, pero bueno, yo creo que lo que ha pasado, nadie lo ha deseado, pero ha pasado. Ya no podemos decir agua pasada, ya no mueve molino, ¿no? Yo creo que no es una cuestión tampoco de ir hacia atrás y analizar por qué se ha sucedido eso, porque realmente ha sucedido porque ha sucedido y ya está. Hemos tenido un espectáculo lamentable y esperemos que se olviden. Yo creo que ahora la nueva gestora que sustituye a la Ejecutiva Federal, lo que intentará es hacer, pues, intentará conciliarse con el resto tanto de su sector crítico como el resto de los afines a Pedro Sánchez, y no solamente en cargos públicos o en cargos únicos, sino también con la militancia. Yo creo que la militancia está muy dolida y esto va a tardar bastante en perdonarlo. Pero bueno, yo creo que los socialistas ahora debemos estar más unidos que nunca. Y bueno, y hay que dar pasos hacia adelante. De hecho, estaba leyendo un poco el titular de hoy, que la nueva gestora, que son 10, junto con aparte del presidente, hay un miembro que es Canarias, Dolores Padrón, de Tenerife, ¿no? Y quiere mantener a Antonio Hernando como portavoz del grupo parlamentario. Evidentemente, dentro del grupo parlamentario y el resto de Cámara va a haber cambios en la dirección, pero quiere mantener a Antonio como una figura un poco, digamos, que claro, parece que todo el mundo lo acepta, ¿no? Que se sacrifique él. Cuando tenga que Antonio Hernando decir que tiene que votar a abstención, vamos a ver. Va a depender de Antonio Hernando, evidentemente, ¿no? Claro. Aceptar esa propuesta, ¿no? Y hoy también se ha reunido la gestora y tampoco se ha definido si realmente va a ser una propuesta al Comité Federal, porque realmente es el que controla la gestión de la Ejecutiva Federal. Sí, se va muy dentro de poco, porque realmente... Antes del día 15 tiene que ser. Antes del día 15, por eso. Es que estamos hablando que el día 31 ya se disuelve la Corte, pero es que para comenzar el proceso de investidura tiene que ser mucho antes. Claro. Y mucho antes de haber ya, digamos, acuerdos, si se llega a acuerdos para esto, ¿no? Y de momento no se han definido. Yo espero que esto se olvide pronto y que el Partido Socialista salga de este terremoto que nos ha sacudido pues bastante. A mí hoy me gustaría tener aquí sentado a Llano Franqui, que dice todavía hoy en día que no a la abstención, y saber qué es lo que quiere hacer, si él quiere arriesgarse a ir a unas elecciones en diciembre. Me gustaría preguntárselo a Llano. Tampoco lo desea nadie. Claro, pues es una catástrofe. Una catástrofe. Gracias, Roberto. Gracias, Isabel. Buenas noches. Don Arcadio, señor Melden. Volvemos el jueves, amigos.